sé si quieres esperamos 2 minutos más o como quieras. Yo... Y de todas Se ve formas, mi pantalla, ¿verdad? sí, se ve la pantalla. Vale. Y esa de una vez ya se unirán los demás y ya está. Se Bueno, ve sí, perfecto la pantalla y ya estamos grabando, así que cuando quieras. perfecto, vale. Vamos a compartir la presentación. A ver, ponerle modo... Esta se va a ver mejor. Vale. Entonces, bueno, nada, hoy el tema que... buenos días, el tema que quería tocar un poco era la traqueostomía en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, tuve un pequeño problema con la presentación, así que varias imágenes que se borraron, pero bueno, el contenido en sí de la presentación está. Solo que les pido disculpas de antemano porque van a ver un poco más de texto y que imágenes, pero bueno, un problema técnico. A ver, ¿qué objetivos me he planteado para hoy? Por ejemplo, con esta presentación sería revisar las indicaciones de una traqueostomía, describir las técnicas, bueno, más que describirlas, una comparación entre una traqueostomía quirúrgica versus percutánea, comprender el momento, intentar comprender un momento óptimo para, en el cual realizar la traqueostomía, identificar y un manejo, ¿sí? Asomarse a lo que es un manejo de las complicaciones tanto tempranas como tardías de la traqueostomía. Hablar un poquito del tema de la alimentación y la rehabilitación en pacientes con traqueostomía y hablar un poquito también de canulación, ¿vale? No he traído una presentación como hablando mucho digamos, de los tipos de cánula y todo esto, porque ya lo hemos visto en alguna presentación anterior y además tuvimos un taller también bastante bueno como que práctico, ¿no? Con Juan Carlos, que nos mostró los tipos de cánulas, las tuvimos en la mano y todo esto, entonces creo que es más provechoso hacerlo así de forma física, verlas y palparlas en la UCI que mostrar fotografías, ¿no? de las cánulas. Entonces, comienzo con un pequeño breve contexto histórico, que básicamente, bueno, esta técnica obviamente es muy antigua, ya se describe desde el antiguo Egipto, y ha ido evolucionando a través de la Edad Media, y para una historia más reciente, para ponerle un poco más de contexto, podríamos decir que en 1909, el señor Jackson, que era un otorrinolaringólogo estadounidense, describe, digamos, la forma moderna, ¿no? La técnica quirúrgica moderna para realizar la traqueostomía. Y ya para el 85, este señor Pasquale Siaia, que, bueno, en principio será de origen italiano, pero entiendo que es estadounidense, introduce la técnica percutánea, ¿no? Y que básicamente está orientada en hacer una pequeña incisión, en dilataciones con dilatadores y con técnicas Seldinger, hacer la traqueostomía. Entonces, comenzamos con las indicaciones. Desde el punto de vista de cuándo hacer una urgente, ¿no? Obviamente cuando hay una obstrucción aguda de la vía aérea, como por ejemplo en tumores obstructivos de la vía aérea, cuando hay un edema laringio severo, por ejemplo en un shock anafiláctico, que ya impida la visualización digamos, de la glotis, que hay que entrar por vía baja, trauma facial o cervical con compromiso de la tráquea, con traumas penetrantes de la tráquea, estenosis laringe crítica, cuando hay hemorragias muy masivas que impiden la visualización de la vía aérea para poder canularla. Fracaso en la intubación, obviamente, si es un aire muy difícil o es imposible, pues se hará de esta forma. En este caso sería con una cricotiroidectomía de emergencia, cuando hay imposibilidad, cuando hay imposibilidad para ventilar por otros medios. Y, por ejemplo, una cirugía de urgencia, ¿no? Cuando se requiere un abordaje urgente de lo que es la cara o el cuello y no se puede hacer una intubación orotraqueal o nasotraqueal. Dentro del punto de vista electivos, pues cuando se prevé que una ventilación mecánica podría requerir más de 10, de 14 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay fallo del destete del paciente, cuando hay una predicción de que la ventilación vaya a ser prolongada, por ejemplo, en casos de sepsis, en casos de síndrome respiratorio agudo, postoperatorios complicados. También
otra de las indicaciones para generar una mejora higiene de la vía aérea, ¿no? Pacientes con abundantes secreciones, con tos ineficaz, para protegerla, o de pacientes neurológicos, por ejemplo, bueno, todos los pacientes neurológicos en ELA, disfunción vulvar, que tendrán, por supuesto, alterada por alteración neurológica los defectos de glutóreos y no pueden tener una buena defensa de la vía aérea. Para facilitar la comunicación y alimentación, esto es importante también porque describen varios estudios que los pacientes, cuando se les pregunta qué ha sido de lo más traumático, de lo peor que ha tenido en la UCI, es el hecho de, ellos refieren el hecho de no poder tener ningún tipo de comunicación o al menos comunicación vía, digamos, oral con su medio, ¿no? Que les produce mucha impotencia. Entonces, esto es bastante importante. La reducción de la sedación y la mejora del confort. También para una indicación sería el soporte ventilatorio crónico, ¿no? Ya no solo en la UCI, sino que el paciente que quedará con ventilación para la sala y luego para su casa. Y para, lo dicho, también para cirugías programadas de cabeza y cuello, pero que no son urgentes, que son de forma electivas. Esta se ha repetido. Las contraindicaciones, bueno, contraindicaciones absolutas, si hay inestabilidad grave cervical que impida la movilización o extensión del cuello para realizar la técnica, coagulopatías muy graves con INR por encima de 1.5 o uno encima de 2 o menores, o plaquetopenias importantes, infección activa del punto, imposibilidad para identificar estas estructuras, las estructuras anatómicas, que esto también puede ser un poco más bien relativo según, porque luego se podría hacer alguna técnica quirúrgica, ¿no? Y, por supuesto, el rechazo del paciente. Esto es una contraindicación absoluta. Entre las relativas, lo que decía, la anatomía desfavorable, porque en pacientes, por ejemplo, con cuello corto, obesidad mórbida, una tráquea que no es palpable, pues es relativa porque se puede plantear hacer de forma quirúrgica con ayuda de los cirujanos torácicos o de los otorrinolaringólogos. La coagulopatía es relativa, ¿no? Si se mejora la coagulopatía o es más o menos controlada, pues se podrá hacer. La presencia de vasos pulsátiles también puede ser relativo porque con ayuda de la ecografía podemos visualizar los vasos y evitarlos en el momento de hacer el procedimiento. En casos de radioterapia reciente en la zona, pues, en pacientes que tengan alto requerimiento de oxígeno, una PIB muy alta, en pacientes que no esté como en un compromiso respiratorio y de oxigenación bastante grave, quizás se puede postergar o esperar un momento a que mejore un poco el paciente desde ese punto de vista, si se puede, ¿no? Cuando hay historias de traqueostomias previas y fibrosis en la zona, y bueno, cuando hay tumores locales que dificulten el acceso. Entonces, yo he hecho como en esta presentación varios cuadros comparativos porque me parece que es una forma también buena de mostrar digamos, la revisión. Entonces, por cierto, todo esto es basado en 5 artículos que he revisado, que luego se los puedo hacer llegar, y les puedo presentar la bibliografía al final. Todo esto es un poco resumen de lo que he leído en estos 5 artículos y lo he intentado plasmar en estos cuadros. Entonces, traqueostomía quirúrgica percutánea, ¿no? Un poco la comparación. Bueno, en cuanto al acceso, en la percutánea es una disección Roma y se hace una dilatación progresiva, ¿no? Como ya les he comentado. Y en la quirúrgica, bueno, es una disección abierta, directa de la tráquea. El lugar donde se realiza habitualmente en la UCI, ¿no? Al lado de la cabecera del paciente, y la quirúrgica, pues, normal, puede ser en quirófano o puede ser también en la UCI, como lo hemos visto en nuestra UCI. ¿Qué opciones o vías nos pueden ayudar, por ejemplo, para la percutánea, a usar la fibrobroncoscopia, que lo hacemos también en la UCI, la ecografía también para evitar los vasos sanguíneos, y la traqueostomía, pues, ya la quirúrgica, pues hacemos una visualización directa. Dentro de las ventajas de la percutánea, menor tasa de infecciones, ¿verdad? Menor sangrado y el punto de vista de la quirúrgica, pues claro, en estos temas donde hay una anatomía difícil, pues nos ayudará más esta técnica y también que evitamos más lesiones en la pared traqueal posterior.
Dentro de las desventajas, pues la técnica es una técnica ciega si no se usa fibrobroncoscopio y que hay mayor riesgo de producir una falsa vía y pues una lesión en el fondo. Dentro de la quirúrgica, pues digamos que el sangrado, perdón, que es dentro de las ventajas que es más invasiva quizás, y que pudiese haber una tasa de mayor infección en el sitio operatorio, pero esto realmente, por lo que vi, es un poco más controversial. Entre las complicaciones, el sangrado, el enfisema subcutáneo y lesión traqueal posterior, ya mencionada, y más o menos similares para quirúrgica. Dentro de las complicaciones tardías, pues estenosis traqueales, fístulas, y bueno, similar en la quirúrgica, aunque se habla de que hay menor riesgo de estenosis. Con respecto siguiendo con esta comparación, las contraindicaciones serían que hay una infección local importante. Seguimos en percutánea versus quirúrgica del lado derecho de la pantalla. Hablando sobre las recomendaciones actuales, se dice que la percutánea es la técnica de elección hoy si no hay contraindicaciones y si la anatomía lo permite. O sea, sería lo ideal esta por encima de la quirúrgica, ¿no? Y usar la quirúrgica como alternativa cuando haya contraindicaciones para la percutánea, por ejemplo, en situaciones de vía aérea difícil. El aprendimiento y de la curva de aprendizaje se habla que debería hacerse por lo menos entre 10 a 20 procedimientos al año para tener una buena curva de aprendizaje. Y bueno, ya la quirúrgica pues tiene un poquito mayor de complejidad y tendrá que hacerse mayor procedimiento para el aprendizaje. ¿Cuándo sería el momento óptimo para realizar, ¿no? ¿Qué es lo que dice la evidencia para cuándo realizar la traqueostomía? Entonces, igual una cuadra comparativa y llamamos precoz, que es menor de 7 días, incluso en algunos estudios en los primeros 4 días post-intubación, y tardía mayor de 10 a 14 días. Entonces, en cuanto a la duración de la ventilación mecánica, en algunos estudios se asocia que hay una reducción en los días de ventilación mecánica con la precoz, ¿vale? En cuanto a la sedación y el confort, pues una reducción de la sedación y mejora el confort y la comunicación, en teoría, en la precoz, pero ya veremos que al final se cargan unas conclusiones sobre cuál será la mejor, ¿no? O cuál creemos que será la mejor en cuanto a la precoz y la tardía. Con respecto al riesgo de neumonía asociada, pues la evidencia es contradictoria y igual se puede decir que son más o menos iguales en cuanto a esto. En teoría, quizás un pequeño mayor riesgo en la tardía, pero tampoco la estadística es robusta en cuanto a esto. La mortalidad no ofrece beneficios. La precoz, se ha visto que no, en esta comparación, y hay un estudio importante que se llama TRACMAN, que se realizó se publicó en el año 2013 y que lo que veía es que se hizo un estudio multicéntrico donde habían 2 grupos de pacientes que se asignaban de forma aleatoria. Entonces, el criterio era paciente que se conecta a la ventilación mecánica y que por criterio médico se piensa que estarán al menos 7 días conectados a ventilación mecánica. Entonces, en este estudio lo que se vio fue, y lo que querían ver, perdón, era intubación, digamos, traqueotomía precoz versus tardía, cuando hablamos de precoz serían pacientes que se hacen traqueostomía en los primeros 4 días, con conexión a la ventilación mecánica. Entonces, se vio que realmente no había no había mayor beneficio de hacer la traqueostomía en los primeros 4 días, que no mejoraba la supervivencia ni disminuía la mortalidad. Y entonces,
En cuanto a la necesidad real del procedimiento, pues lo que sí se viene, y esto es a propósito de este comentario de último, la necesidad real del procedimiento, lo que se vio es que las personas que se le iban a hacer traqueostomías luego, o sea, del grupo de traqueostomías tardías, se evidenció que muchos de ellos realmente no la necesitaban. Es decir, antes del día 10, muchos de ellos se podían desconectar de la ventilación mecánica y incluso pues no la necesitaban. Más del 50, un 54% de los pacientes en ese estudio se vio que no necesitaban una traqueostomía. Entonces, esto es lo que quería, o sea, lo que quería decir es que quizás hacer traqueostomías muy precoces en los primeros 4 días conlleve a que se hagan muchas más traqueostomías de forma innecesaria. Bueno, entonces, ¿cuándo se hace debería ser la traqueostomía? Bueno, hay que preguntarse, ¿el paciente tiene la alta probabilidad de requerir una ventilación mecánica prolongada? O sea, más de 10 días, más de 14 días. Si es sí, bueno, ya considerar lo que se pudiese hacer la traqueostomía. Si es no, pues idealmente continuar un manejo conservador. Obviamente ver si el paciente está hemodinámicamente estable y su ventilación, su situación respiratoria lo permite. Bueno, si es así, pues sería un candidato, si no reconsiderarlo. Y otra cosa que habría que ver es cuál es el pronóstico funcional, ¿no?, y vital de este paciente. Si hay un buen pronóstico, o sea, pues esto te da como mayores motivos para poder hacer el procedimiento, y si no, pues ya si el pronóstico es muy malo y probablemente no es necesario hacer este procedimiento. Entonces, en cuanto al manejo de las complicaciones, bueno, las complicaciones las puede dividir entre momentos de aparición, entre tardías y tempranas, y en las tempranas, los primeros 7 días. Dentro de las complicaciones tempranas, el sangrado, neumotoras, lesión de la pared posterior de la tráquea, obstrucción del tubo por moco o sangre, pérdida de la vía aérea, infección en el estómago. En las tardías, ya que se ve con mayor tiempo, más de una semana, aparición de estenosis traqueal, de fístulas traqueosofágicas o traqueoinominadas, traqueomalacia, infección también o acceso, granulomas, estenosis y cicatrización anómala. Complicaciones. Entonces, ¿qué debería hacer? Por ejemplo, si se presenta sangrado. Bueno, en cuanto a la prevención, lo ideal sería, bueno, tener un control de las colopatías, hacer una técnica cuidadosa, mantener una presión del balón adecuada. ¿Cómo se detecta? Bueno, porque hay un sangrado por la cánula o por el estómago. ¿Y cómo se debería manejar? Con presión local, realizar un taponamiento periestoma, por ejemplo. Esto nos puede ayudar los compañeros de cirugía torácica o de otorrinolaringología. Hacer una revisión endoscópica, ¿no? A ver dónde es el punto de sangrado y sospechar la fístula traqueoinominada si el sangrado es muy importante, si es masivo, ¿no? En cuanto a, y esto es una urgencia y obviamente hay que llamar a los cirujanos en este momento si sospecho que hay una fístula de este tipo. Si hay obstrucción del tubo, pues bueno, a ver cómo se previene esto, limpiando el tubo y la cánula de forma regular. Se detecta porque hay aumento de las presiones ventilatorias, porque hay hipercania, porque hay disminución del flujo del paciente. Se maneja aspirando, cambiando en este caso cambiando el tubo del traqueostomo y nunca forzar si hay alguna resistencia, ¿no? Si hay una pérdida de la vía aérea, pues bueno, ¿cómo se previene esto? Haciendo una buena fijación del traqueostomo, evitando manipular de forma innecesaria. ¿Cómo lo puedo detectar? Porque hay fugas de aire, porque hay dificultad ventilatoria o porque hay enfisema subcutáneo. El manejo sería si hay una pérdida pues completa, se da con el paciente, pues manejar con una ventilación con mascarilla y intentar no reintroducir a ciegas el traqueostomo porque se pueden crear falsas vías, ¿no? Entonces, al final sería tratar de garantizar una vía aérea permeable, una
intubar al paciente nuevamente y si no lo ves claro, no comenzar a intentar múltiples veces colocar el traqueotomo porque puede producir más daño y perdemos tiempo. Si se produce neumotórax o un enfisema subcutáneo, pues, bueno, a ver, la prevención sería una técnica cuidadosa, evitar disecciones excesivas. ¿Cómo lo detecto? Porque hay que habitación en la zona, porque se satura el paciente, porque lo veo en la placa. El manejo sería el control de la vía aérea y drenar el neumotórax si es sintomático, si es importante. Otra complicación sería la estenosis traqueal, que la podemos prevenir evitando sobreinsufflar el balón y con tubos de diámetros adecuados. Se detecta porque hay estridor, porque hay disnea, porque hay falla al decanular del paciente, porque hay una obstrucción progresiva. ¿Y cómo lo podemos manejar? Podemos hacer una broncoscopia diagnóstica, ver qué está pasando. Y bueno, va a depender de lo que haya, ¿no? De utilizar láser o dilatar, usar cirugía, esto dependiendo del grado de estenosis que encontremos en la tráquea. Si hay una fístula traqueoinnominal, lo que había dicho, pues, a ver, ¿cómo se puede evitar esto? Evitar incisiones bajas y teniendo una presión del balón controlada. A ver si se detecta, ¿cómo lo sospecho? Si hay un sangrado pulsátil, ¿no? O masivo por el estómago, por el tubo, esto ya me tiene que hacer sospecharlo, ¿no? El manejo, una emergencia vital, lo que le dije, inflar el balón para comprimir el sangrado, compresión external y cirugía, llamar a los cirujanos en este momento. Si hay una fístula traqueosofágica, bueno, estas se permiten, una de las complicaciones es esto, la fístula traqueosofágica, se previene con una presión adecuada del balón. ¿Y cómo lo puedo sospechar? Si hay tos con la alimentación, si hay neumonías repetidas, ¿no? Si hay aire en la sonda nasogástrica, nos hacen sospechar de que puede haber este tipo de fístula. El manejo sería esto, cirugía y nutrición por gastrostomía. Entonces, hablando ya del manejo un poco integral del paciente traqueotomizado, es importante varias cosas, ¿no? Varios puntos. El cuidado del estómago, que esto lo va haciendo sobre todo el personal de enfermería, porque es bastante importante, y mejorar los signos de infección en la zona, ¿no? Y de las úlceras por presión. El cuidado de la cánula, pues esto, hacer el uso de la cánula si disponible, hacer limpieza cada turno, por lo menos cada 12 horas, o antes si hay excreciones abundantes, cambiar la cánula según el protocolo, ¿no? Generalmente después de los 7 días, si ha sido la técnica ha sido percutánea. El monitoreo del balón es importante también, se debería medir al menos 2 veces al día o por turno y mantenerlo entre 20, 25, algunos sitios entre 20 y 30. ¿Y cuál es, a ver, el riesgo? Si lo tienes muy desinsufflado, pues riesgo de aspiraciones, y si hay un aumento excesivo, pues que así provoca isquemia traqueal y luego estenosis. Por eso es importante usar el manómetro. Otra cosa importante, el manejo es mantener la higiene, ¿no? Y modificación es importante la medicación, ojalá que sea más bien modificación activa. La aspiración de secreciones, que también es importante, bajo técnica estéril o técnica limpia, con sondas desechables. Y si se planea un traqueostomo con aporte de aspiración subglótica, también sería ideal, ¿no? Porque esto también disminuirá la fuga digamos, peribalón. Hay que hacer un manejo muy disciplinario y esto viene a decir que básicamente que todos son importantes y que la idea sería, aunque suene cliché, esto, hacer un manejo muy disciplinario es muy importante, apoyarnos mucho en los fonoaudiólogos, en el personal de enfermería, en los fisioterapeutas. Y hay estudios incluso que dicen, al menos uno o dos, vi que también puede ir guiada incluso por enfermería, ¿no? O sea, el tema de todos los cuidados y indicar incluso en qué momento podría ser decanulable el paciente. Algunos estudios sobre esto y parece que tienen, o sea, que, que han tenido buenos resultados. Criterios para una deconexión segura. Bueno, hay que hacer una valoración, ¿no? Hay que ver que la condición clínica del paciente, que el paciente está alerta, que esté colaborador, que tenga estabilidad hemodinámica, que pueda proteger su vía aérea, ¿no? Que tenga un buen manejo de secreciones, bueno, que esté en una condición de respiratoria que lo tolere, ¿no? Que el esfuerzo respiratorio, que el paciente no esté aguinéico o que se fatigue mucho.
las pruebas específicas se puede ver, bueno, obviamente ver la tolerancia, pues si se desinfla el balón, que no haya desaturaciones ni aspiraciones, que el paciente con la pruebe, o sea, tolere la oclusión de la cánula, sea con la mano o con el tapón. Entonces, la ideal sería esto, ¿no? O sea, son más o menos las fases. Primero, este tipo de cánulas que son con balón y no son fenestradas. Luego, en una segunda fase, pues puede probar con cánulas ya fenestradas. Y ya antes de la conulación se podrían usar estas cánulas que ya van sin balón y que generalmente son, y que se pueden hacer cánulas metálicas, ¿no? Esto es un poco más de lo que les he dicho, ¿no? Como estos parámetros, criterios clínicos, bueno, que tenga un buen nivel de conciencia, que tenga una buena tos, un pico flujo, que así se mide con un dispositivo parecido a un se me ha ido el nombre, increíble. Bueno, este dispositivo es para medir el peak flow, ¿vale? Que puede ser con una mascarilla o que puede ser directamente del paciente. Si tiene un buen pico flujo de la tos, sí, que el paciente al principio toma aire y luego tose con fuerza, se hace estos volúmenes, pues nos habla de que ahí tiene una tos ineficaz. Las secreciones que sean escasas, que sean aspirables, que idealmente evaluar la fonación por un fonoaudiólogo y que tolere, ¿no? 24 o 48 días por lo menos el paciente sin necesidad de la ventilación mecánica y hacer una prueba de tolerancia con la cánula tapada. Ya estoy terminando y mensajes para llevar a casa sería importante. La traqueotomía es una herramienta útil, pero inocua, hay que saber bien cuándo indicarla, cuál es el riesgo-beneficio. El momento óptimo es personalizado, ¿vale? O sea, va a depender del pronóstico del paciente, obviamente, de la recuperación potencial, de la evolución clínica. Decir que la percutánea, pues es la técnica de elección en este momento y dejarle la quirúrgica para cuando la vía aérea no así lo requiera, ¿no? Que sea una vía aérea difícil de hacer, que pueden ser complicaciones graves, hay que estar pendiente y pensarlas. La idea es un cuidado importante, debe ser muy multidisciplinar, ¿no? Que esto es cliché, pero que es realmente bastante importante, porque tiene que haber higiene, humidificación, monitorear la presión, aspirar, todos estos cuidados del estómago son importantes. La comunicación, lo he dicho, y la alimentación son muy importantes. Y por esto que el paciente se pueda comunicar, o sea, para el paciente es muy importante y mejora mucho su calidad durante la hospitalización. La decolonización debe ser programada ojalá a través de algún protocolo, que tengan protocolos específicos en los centros y realizar pruebas específicas y no dejarlo solo como a criterio o a ojo, sino realizar pruebas objetivas para decidir el momento de canular. Y bueno, que el trabajo en equipo es lo más importante para llevar a cabo, manejar a estos pacientes traqueostomizados. Está la bibliografía y bueno, perdonen que me he pasado un minuto del tiempo. Jason, no sé si querías hacer algún comentario. Gracias, Fosmar. A ver, lo que decía Fosmar, tenemos una sesión luego que habla de la técnica, de los tipos de cánulas y demás, y tienen dentro de la bibliografía que les colgué un libro que habla solamente de lo que es el manejo de la traqueostomía en el paciente crítico, ¿vale? Para que lo puedan revisar. Algo que quizá es importante resaltar es que es verdad que nos movemos en un timing y hacemos lo posible para que un paciente que se prevé que va a tener un weaning difícil, pues se traqueostomice hacia las 2 semanas, pero que esto no es absoluto. O sea, antes que nada hay que tener paciente, ¿vale? Ya ha pasado alguna vez que algún paciente pues se muere con una traqueostomía recién hecha y eso no tiene sentido. Hay que tener paciente antes de pensar en traqueostomizarlos, ¿vale? Y de hecho están tratando de hacer diferentes escalas para la indicación de traqueostomía, digamos, multivariadas, y un factor que muestra pues mayor riesgo de muerte a 1 año en esos pacientes son pacientes que tienen sobre todo alteraciones hematológicas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el paciente trombocitopénico persistente, paciente con coagulación intravascular diseminada,
no va a pasar nada porque se quede unos días más intubado. Hay que hacer la traqueostomía cuando sea seguro, ¿vale? Cuando haya paciente. Y yo creo que no sería más. No sé si Jorge quiere agregar algo o Miquel de la traqueostomía. Yo ya está. Ven. Y pues nos vemos. Chao. Vale, muchas gracias. Adeu.